3 martes. Se titula En la novedad del Espíritu. En la novedad del Espíritu. ¿Qué es eso? Está la cría por ahí abajo. En la novedad del Espíritu, la vida del Espíritu. Dice Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, estoy leyendo de la Reina Valera, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero escucha bien, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. O sea, hay un nuevo régimen. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Me encanta cómo lo dice la Reina Valera, pero permíteme leértelo en la Nueva Traducción Viviente porque es aún más bonito. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el vivir en el Espíritu. ¡Wow! Amén. O sea, el régimen o la ley del Espíritu, el régimen del Espíritu o la ley del Espíritu nos ha hecho libres de la esclavitud de la ley, o sea, de la esclavitud de la letra de la ley, y nos ha sujetado a un sistema de vida que es una vida superior. ¿Por qué? Porque nos ha sometido al Espíritu de vida en Cristo Jesús. Di conmigo, amén. O sea, ahora no servimos a Dios por temor a la maldición o por temor a la muerte, sino que servimos a Dios porque el amor de Dios nos constriñe, como dice el texto bíblico, nos impulsa. Su gracia es la que nos lleva hacia adelante, la que nos impulsa. Su naturaleza que ahora mora en nosotros es la que nos da el impulso, la que nos motiva. Amén. Ahora, hay dos leyes que operan en la vida de un creyente. Primero, la ley del pecado y de la muerte. Y segundo, está la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Estas dos leyes, como bien indica aquí en esta diapositiva, estas dos leyes operan en la vida de un creyente. Está la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Estas leyes responden a la ley del pecado y de la muerte, responde nuestra naturaleza carnal, y a la ley del espíritu de vida en Cristo responde nuestra naturaleza espiritual. ¿Qué pasaba antes de que nosotros conociéramos a Jesús? Cuando solamente teníamos la naturaleza carnal. En nuestra vida natural nos conducíamos según nuestros sentidos, según nuestras emociones y según nuestros sentimientos. O sea, la naturaleza carnal se conduce según los sentidos, según las emociones y los sentimientos. Mira esta foto, por ejemplo, ¿verdad? En un mismo día puedes estar contento, feliz, triste, eufórico, deprimido. Esos son sentimientos. Los sentimientos no son malos. Los sentimientos es algo bello que Dios ha creado para hacernos ver distintas situaciones que pasan en nuestra vida, pero lo que es terrorífico es que los sentimientos sean los que tomen las decisiones en nuestra vida por nosotros, que las emociones nos controlen, ¿verdad? Entonces, el régimen del espíritu permite que yo controle esas emociones y esos pensamientos. Entonces, las pasiones pecaminosas nos llevaban, dice Romanos 7:5, dice que las pasiones pecaminosas nos llevaban a la muerte. ¿Por qué? Porque la ley mostraba el pecado, señalaba el pecado, y ningún hombre era y es capaz de cumplir la ley, ¿verdad? Es imposible cumplir la ley, solamente un hombre cumplió la ley, Jesucristo. O sea,
Para ti, para mí, como ¿no? Help, ayuda, por favor. Ningún hombre es capaz de cumplir la ley. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas y cuando Dios llega a través de la persona de Jesucristo y nos salva, nos da una nueva naturaleza en Él, nos hace libres de la ley para que podamos servirle en el Espíritu. La Biblia, y es lo que quiero que veamos hoy, esta era una pequeña introducción, la Biblia está llena de tipologías. A mí me encanta la Biblia, porque está llena de tipologías y está llena de figuras que nos ayudan a entender la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y hoy vamos a ver un aspecto de la Biblia, su inerrancia, y aparte vamos a ver cómo la Biblia nos habla a través de las sombras en el Antiguo Testamento o de la tipología o del tipo, nos habla de una realidad o de un antitipo o la realidad de las cosas que se dan y se cumplen en el Nuevo Testamento. Así que vamos a estudiar a continuación el régimen del Espíritu a través de las tipologías que encontramos en el Antiguo Testamento. Y voy a utilizar unas cuantas tipologías del Antiguo Testamento que revelan la vida del Espíritu en el Nuevo. Y son preciosas, porque cuando ves esta revelación dices tú, wow, o sea, es tremendo. Entonces voy a empezar con una hoy, la semana que viene vamos a ver otra, para poder sustraer una gran verdad revelada por Dios, de la cual todos nosotros estamos disfrutando hoy. Número 1, entonces. La era del Espíritu revelada en el Antiguo Testamento. Este es el primer punto de esta enseñanza. Vamos a Génesis 8. ¿Trajiste Biblia? Génesis 8, 1, 16. Si no trajiste, no importa, porque la podemos leer aquí. Dice la palabra, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Dónde? Sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. ¿Qué envió? Un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Qué estuvo haciendo el cuervo? Yendo y viniendo. Envió también de sí, o sea, Noé envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. ¿Qué le pasó a la paloma? Noé la envió y tuvo que volver al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que había sobre la faz de toda la tierra? Las aguas. Entonces Noé extendió su mano y tomando a la paloma la hizo entrar consigo en el arca. Entonces Noé espera aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Seguimos. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Qué precioso, ¿verdad? ¿Conocías esta historia? ¿A que sí? Ahora, yo quiero que veamos algo muy interesante. Primero, es bueno señalar que vamos a analizar este pasaje a través, como he dicho antes, del tipo y antitipo. O sea, para ir del símbolo a una realidad espiritual. Y esto es lo que más me fascina de la Biblia, y tenemos que aprender a interpretar la Biblia a través de los símbolos, a través de las sombras que se cumplen. Porque todo
lo que simboliza el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y se cumple en una persona, en Jesucristo nuestro Señor. Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, el tipo es la sombra o el símbolo y el antitipo es la realidad. ¿Entendemos? Así que notemos entonces algo, que cuando terminó el diluvio y Dios mandó aquel viento fuerte para secar las aguas que estaban sobre la tierra, el arca dice que descansó sobre los montes de Ararat. La palabra Ararat significa tierra santificada o tierra santa. ¿Qué significa Ararat? Tierra santificada o tierra santa. O sea, estos montes hoy día corresponden territorialmente al país de Turquía. O sea, estos montes existen realmente. Ahí hay una foto que he puesto. Ese es el monte Ararat. ¿Os gusta? Es bonito, ¿verdad? Está en la frontera entre Siria y Turquía. Entonces, ha habido mucha controversia porque pertenecía a Siria, ahora actualmente pertenece a Turquía. Entonces, en este contexto, vamos a ir del tipo al antitipo. El tipo es el monte Ararat. Y el antitipo, o en este contexto que vamos a estudiar hoy, el monte Ararat es un tipo del cielo. ¿Entiendes? O sea, es un tipo del cielo, aplicación el cielo o el lugar donde está Dios. ¿Entiendes, verdad? La aplicación es el cielo o el lugar donde habita Dios. Así que vamos a usar el Ararat como un tipo del lugar donde Dios está, el lugar alto, porque el arca subió a la parte alta y allí dice que reposó, descansó sobre el monte Ararat. Es interesante también porque un lugar alto tipifica al cielo, ya que se envía desde allí por 3 veces, como vamos a ver, se envía la paloma desde allí. Entonces, Noé es un tipo de Dios. Dale para atrás, Marcos. Ahí tenemos a Noé. Noé es un tipo de Dios. ¿Entiendes? En la tipología que estamos empleando, Noé va a representar a Dios. Y la paloma, a su vez, simboliza ¿qué? El Espíritu Santo, muy bien. Más adelante vamos a ver cómo Dios, al igual que Noé, envía 3 veces a nosotros su Espíritu desde el cielo. Vamos a ver esas 3 veces donde Dios en la historia ha enviado el Espíritu Santo a la tierra. Pero ahora quiero que estudiemos lo que tipifica el vocablo agua en la Biblia. Mira lo que dice Apocalipsis 17:15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En este contexto que estamos estudiando hoy, el agua tiene una connotación negativa. Lo que tipifica el agua, aquí hemos leído, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, las aguas representan muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas. Y donde hay muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas, ¿qué es eso? El mundo. Representa el mundo, el sistema caído del mundo. Entonces, en el capítulo, por ejemplo, 13 de Apocalipsis, verso 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿de dónde? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el libro de Daniel, por ejemplo, también vemos todas las bestias que suben del mar, son todas bestias malas, excepto una, o sea, que todas las bestias que aparecen en el libro de Daniel son negativas, son malas, y todas, excepto una, salen del mar. Solo una sale de la tierra. Pero todas las bestias en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel suben prácticamente, excepto una, suben todas del agua. En el libro de Isaías 43:2 puedes ver otro significado de las aguas. Aquí vemos otro significado de las aguas. Mira lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, si necesitamos que el Señor esté con nosotros es porque las aguas no son algo positivo, ¿no? Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Amén.
Estamos viendo el significado de las aguas. Aquí los ríos y las aguas son un tipo de aflicción, de prueba. Lo que está diciendo Isaías, cuando pases por la prueba, cuando pases por la aflicción, cuando pases por el momento difícil en tu vida, yo estaré contigo. Las aguas, esa inundación que a veces el enemigo parece traer a nuestra vida en esos momentos difíciles, dice, yo estaré contigo y no te anegará. Amén. Así que las aguas representan la maldad, representan la iniquidad, representan la prueba, la aflicción, en el lado negativo de esta tipología, porque también sabemos que la Biblia nos habla del agua en un sentido bueno, porque el agua representa pureza, santidad y el Espíritu Santo. Pero en este contexto que estamos estudiando, el agua con Noé, ¿qué simbolizó? El fin de toda vida. O sea, en el contexto de Noé tiene una aplicación negativa. Así que sigamos leyendo en el texto de Génesis. Génesis 8:6 dice, sucedió que al cabo de 40 días, hemos leído esto, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. En otras palabras, ¿quién habíamos dicho que simbolizaba a Noé? Dios, el Padre. O sea, el Padre abre la ventana de su cielo, que es el arca. ¿Por qué? Porque el Padre quiere saber cómo está la tierra. Quiere saber si está ya limpia, si está seca, pero ¿qué ve? Que estaba llena de ¿qué? De agua. Es decir, Dios está en la parte alta. De repente abre la ventana y ve que la tierra está llena de agua, de pecado, de maldad, de todo aquello que se opone a su voluntad. Hay bestias que suben de las aguas, mientras las naciones, pueblos y muchedumbres, la gente se amotinan pensando en cosas vanas, como dice el Salmo 2, versículo 1, y son un tipo de agua. ¿Entiendes, verdad? Pero ocurre una cosa interesante que a mí me llama la atención en el verso 7 del capítulo 8, y es lo siguiente, dice, y envió un cuervo. Qué pájaro más feo, oye. ¿Habéis visto la película de Alfred Hitchcock, Los pájaros? ¿Verdad que yo la vi de pequeño y estuve traumado? No sé cuántos meses, ¿no? Veía un cuervo y salía corriendo. Pero dice que envió un cuervo, el verso 7 del capítulo 8 de Génesis. Es decir, lo primero que Dios manda es a un cuervo. Cosa que a mí me pareció extraña cuando lo leí, por lo que el cuervo tipifica. Tú sabes lo que representa el cuervo, ¿verdad? ¿A quién representa el cuervo? ¿A quién? A Satanás, que fue el primero que salió del cielo. ¿Qué representaba el arca? El cielo. ¿Qué fue lo primero que salió del arca? El cuervo. O sea, el primero que salió del cielo, ¿quién fue? Satanás, cuando fue echado. Dice Apocalipsis, por ejemplo, vamos a leerlo en Apocalipsis 12:7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel Ángel García, no, Miguel Ángel, no, después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Dónde no se halló lugar? En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el cuervo sale de Ararat, volando sobre la tierra que está llena de agua. Si comparamos esta expresión con el versículo 6 del capítulo 1 de Job, vamos a notar algo muy interesante. Mira lo que dice Job 1:6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, ¿quién vino también? Vino Satanás, di conmigo, el cuervo. Y dijo Jehová a Satanás, el cuervo, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Wow. Y Génesis 8:7 dice que el cuervo estuvo yendo y volviendo. Es para meditar esto, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad? ¿Estás viendo el paralelismo? ¿Estás viendo la aplicación? Es interesante, ¿por qué? Porque el diablo tenía acceso a cierto lugar del cielo. Y tuvo acceso a cierto lugar del cielo hasta un momento en la historia. ¿Sabes cuándo fue ese momento? Cuando Cristo le venció.
Aleluya. Entonces, la mayor evidencia de esto es que Jesús dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esto lo dijo Jesús antes de ser crucificado. Por eso Apocalipsis 12 dice que hubo una gran batalla en el cielo y el diablo fue vencido. O sea, el dragón fue echado fuera. Y la mayor evidencia de eso es que en el tiempo de Job, él subió. Lo hemos leído. Él subió a representar la tierra. Pero después de su derrota, desde ese momento se le prohibió la entrada al cuervo en el arca. Wow. O sea, el cuervo estuvo yendo y viniendo, rodeando la tierra y andando por ella, pero no entraba al arca, al cielo. En cambio, ¿qué pasa con la paloma? La paloma sí, ¿verdad? La paloma sí entraba al arca. La paloma sí entra al cielo. Di conmigo, la paloma sí entra al cielo. A Dios le importa que las aguas se sequen. En esa tarea está Dios. Por eso el versículo 8 dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Ahora, de repente el Señor manda a la paloma, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ver si se habían retirado las aguas. ¿Cuándo vino la paloma la primera vez? ¿Sabes quién lo sabe? ¿Cuándo vino la paloma la primera vez? Me gusta porque, bien, ella está identificando momentos donde ha venido el Espíritu Santo. Me gusta. Pero la primera vez viene en Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Fijaos que la tierra estaba desordenada y vacía y solamente tenía agua. ¿Qué tenía? Agua. Después Dios separó la tierra del agua, pero en un principio todo era agua. Entonces, y sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, si lo vemos a través de la tipología que estamos empleando, es que es alucinante esto. Esto es lo que a mí me produce decir, wow, esto es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay libro más perfecto que este. Ahora, si lo vemos a través de la tipología que estamos empleando, vemos que la paloma, di conmigo, el Espíritu Santo, llegó por primera vez a la tierra en Génesis 1:1 y dice que se movía sobre la faz de las aguas. O sea, esta forma de verbo mover, que dice que se movía, ¿verdad? Que menciona el versículo refiriéndose al Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, en el original significa revolotear. O sea, que lo que estaba haciendo el Espíritu sobre las aguas era revolotear. Cuando dice se movía, está diciendo revoloteaba. O sea, este es el mismo verbo que se usa en Deuteronomio hablando del amor de Dios hacia Israel. Dice Deuteronomio 32, 10, 11, dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amén. Ahí cuando dice se movía en Génesis 1, es el mismo verbo que emplea aquí en Deuteronomio 32, 10, 11, cuando dice revolotea. ¿Habéis visto cuando el águila empieza? Mira, cuando los polluelos ya son grandes, los aguiluchos ya son grandes, el águila comienza a revolotear sobre el nido. Sin posarse, empieza a excitar a sus polluelos para que sus polluelos puedan empezar a volar. Entonces comienza, yo he visto algún documental, comienza a revolotear sobre el nido. Y venga sobre el nido. Y de vez en cuando llega, ¡pum! Y llega un momento en que si los aguiluchos no saltan, ella los empuja. Entonces cuando el aguilucho está cayendo, el águila, la madre, se mete debajo y con sus plumas los eleva otra vez para arriba para que ellos puedan aprender a volar. Y eso es lo que está diciendo aquí, Deuteronomio 32, 10, 11. Es hermoso, ¿verdad? O sea, aquí la palabra revolotear es la misma que se usa
para decir que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra en Génesis 1:1. O sea, así como el águila revolotea sobre sus polluelos, de la misma manera el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Yo me imagino que el Espíritu estaba nervioso. Estaba revoloteando, moviéndose sobre esa faz de la tierra que era todo agua. ¿Y qué es revolotear? Es volar haciendo giros, manteniéndose en el aire sin asentarse en ningún sitio, sin asentarse en ningún lado. Es decir, te estás dando cuenta que cuando Noé envió la paloma, ¿qué tuvo que hacer la paloma la primera vez que salió del arca? ¿Cuándo fue la primera vez que vino el Espíritu Santo a la tierra? ¿Estás viendo ya el simbolismo? ¿Estás viendo el tipo y el antitipo? ¿Estás viendo el simbolismo y la realidad? ¡Wow! Es tremendo, ¿verdad? Porque la primera vez que el Espíritu viene a la tierra es en Génesis 1 y el Espíritu no puede posarse. Está revoloteando. ¿Y qué le pasa a la paloma la primera vez que sale del arca? Lo mismo. Es decir, cuando la paloma de Noé salió la primera vez y revoloteó sobre el agua, era porque no tenía un lugar donde poner sus patitas, ni de dónde asentarse. Escucha bien. Este es el principio que quiero que entiendas. El Espíritu Santo jamás se posará en las aguas que representan el sistema de este mundo. Él puede revolotear sobre el sistema de este mundo, pero nunca puede asentarse sobre el sistema de este mundo, que están representados por el agua. O sea, el mundo no tiene lugar para el Espíritu Santo. Por eso Él no podía posarse en ningún lugar. Pero Dios estuvo esperando a que se secaran las aguas para poder posar. Esa verdad espiritual se cumplió en el Antiguo Testamento. ¿Lo estás viendo con el tipo? Las Escrituras dicen que cuando tú lees el Antiguo Testamento, dice que el Espíritu Santo venía, pero nunca permanecía. Por ejemplo, ¿os acordáis en Jueces, por poner el libro de Jueces, que en el libro de Jueces dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté? También lo emplea con David, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Venía sobre, pero no permanecía. O sea, el Espíritu revoloteaba, pero no permanecía. Fijaos que el Espíritu venía sobre la persona, pero no en el mundo. El Espíritu Santo no puede posar en un sistema caído y de pecado. Por eso la paloma estuvo esperando que se secara el agua, que desapareciera todo lo que es mundano, todo lo que es terrenal, todo lo que es animal, todo lo que es diabólico, porque el Espíritu Santo no puede asentarse en un lugar que no es de Dios. Eso es interesante, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo va a estar revoloteando mientras no encuentre tierra seca. Mira que tienes al lado, tú tienes que ser tierra seca, amado. Ahora mira lo que dice el versículo 9 de Génesis 8. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a Noé, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él, Noé, extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. El Espíritu de Dios solamente mora en un lugar santo y limpio. El mundo está contaminado. Por tanto, no pudo la paloma sentarse. ¿Y qué hizo? Volver al... En el mundo reinan las naciones, en el mundo reina la vanidad del hombre, la iniquidad, el pecado. Por eso el Espíritu viene y no puede morar. Al principio revoloteaba, di conmigo, venía sobre, pero no se asentaba. No había una condición que se diera para que el Espíritu Santo pudiera venir y permanecer. Y dice la palabra, miren lo que dice en Génesis 8:11, esperó aún otros 7 días. Me hace gracia porque dice 7. Todos conocéis la tipología del número 7, ¿verdad? Esperó 7 días, tiempo perfecto, el tiempo de Dios, número 7.
Dice, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Aquí está la segunda vez. Hemos visto la primera vez. Dice que volvió a enviar la paloma fuera del arca, segunda vez. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Me gusta porque es la hora de la tarde, parte media del día, parte media del propósito en cuanto al tiempo. ¿En qué hora murió Jesús? La hora del sacrificio, las 3 de la tarde. La mitad. Wow. La Biblia es tremenda, ¿eh? Dice, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. O sea, la paloma viene la segunda vez. Y ahora trae en el pico una evidencia de que las aguas se habían retirado. Es decir, hubo un momento en la tierra en que se secaron las aguas. ¿Sabes cuándo fue ese momento? Fue cuando Cristo vino. Fue cuando Cristo vino y venció al diablo y venció al mundo. Y me gusta eso de que las aguas se retirasen porque me recuerda cuando Israel iba a pasar el Mar Rojo. ¿Qué pasó? Que las aguas se retiraron porque pasaba el pueblo de Dios. Amén. O sea, esa evidencia que trajo la paloma en el pico fue lo que se cumplió en Juan 1, 31, 34. Y dice, mira lo que dice Juan. Y yo no le conocía. Está hablando de Jesús. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Cómo qué? Como paloma. Y permaneció sobre él. ¿Qué hizo? No revoloteó. El original dice reposó, se posó. O sea, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, digo conmigo la paloma, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Wow. O sea, es decir, el Espíritu Santo descendió a la tierra en la primera creación y solamente revoloteaba porque no podía asentarse. Y lo que nos quiere decir Génesis en esa expresión es que el Espíritu Santo tenía el deseo de habitar en la tierra, pero no podía sentarse en ella. ¿Por qué? Porque las patas del Espíritu Santo son santas. Ahora, la segunda vez no tuvo que revolotear. ¿Por qué? Porque encontró al olivo. Encontró el olivo de Dios. Un lugar donde poder asentarse a Cristo, Jesús, el olivo de Dios. Su palabra dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y que permaneció sobre Cristo. Es decir, el Espíritu Santo ya no tenía que revolotear porque había un lugar que no estaba contaminado. Había un lugar que no tenía agua. Ahí estaba el renuevo justo, como dice la palabra. La hoja del olivo que llevó la paloma a Noé simboliza a Cristo Jesús. Ese era un vástago, un renuevo, porque toda vegetación fue destruida con el agua. Y apenas empezó a aparecer, se levantó y comenzó a retoñar. Por tanto, ese vástago era, como dice la palabra, como raíz en tierra seca, dice Isaías 53, 2. Amén. Y de ese olivo es donde nació Israel. Donde nosotros fuimos, dice Romanos 11, dice que nosotros fuimos injertados. Lugar en el cual el Espíritu Santo podía descender y permanecer, como hemos leído en Juan. Ahora, Cristo, con su vida y con su sacrificio en la cruz y con su resurrección, hizo posible que las aguas desaparecieran. ¿Por qué? Porque Él abolió el pecado, terminó el pecado y el príncipe de este mundo fue derrotado y fue echado fuera. Jesús puso fin al pecado y venció al mundo. Jesús echó al diablo de su reino y le arrebató el poder de subyugar a los hombres, quitando la suciedad. Digo conmigo, se secaron las aguas. ¡Aleluya!
Jesús brotó como renuevo en la tierra seca y no será removido, dice Proverbios 12:3. Porque la tierra no se volverá a anegar de agua, dijo Dios. Y lo prometió mediante un pacto, ¿os acordáis? Amén. O sea, cuando Cristo murió y resucitó, Él ascendió al cielo. Dice que con un cuerpo glorificado, dice Filipenses 3:21. Ya el Espíritu Santo había ascendido al Padre, ¿con qué? Con una hoja en el pico. Esa hoja en el pico simbolizaba a Jesús, como el Espíritu Santo diciéndole al Padre, escucha, ahora sí que puedo habitar en la tierra y puedo permanecer en la tierra. Ahora sí, la tierra tiene un lugar para mí. Por eso Jesús dijo, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahora yo me imagino el gozo cuando fue allí después del bautismo y le dijo al Padre, encontré en la tierra un olivo, encontré a alguien en el cual yo puedo permanecer que no tiene agua. Entonces el Espíritu descendió, pero ya no revoloteó, sino que permaneció en Cristo Jesús durante 33 años. Ahora, yo me imagino el gozo de Noé. Imagínate a Noé, volviendo al tipo, a la sombra. Me imagino el gozo de Noé al ver esa hojita de olivo en el pico de la paloma. Ese olivo trajo alegría a Noé. Cristo trajo alegría al Padre. ¿Por qué? Porque era la evidencia de que las aguas del pecado ya habían sido raídas de la faz de la tierra. El olivo es un tipo de paz en la Biblia. Y la hojita estaba diciendo, ya hay reconciliación entre Dios y el hombre. Esa hojita de olivo estaba diciendo que en la tierra ya era un lugar donde Dios podía habitar confiado, porque había uno que estaba limpio. Si la tierra ya produjo un olivo es porque estaba libre del agua, estaba seca, estaba lista y preparada para ser habitada. Es importante recalcar que antes la paloma no pudo sentar sus patas porque ningún hombre estaba seco. En cada hombre hay agua. Por eso es tan importante Cristo Jesús. Por eso Él es nuestro sustituto. Por eso Dios nos ve a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo puede venir, porque Cristo nos secó el agua. Con Cristo hubo un nuevo inicio. La tierra tenía de repente tenía un Salvador, alguien por el que Dios junta las aguas en un lugar y descubre lo seco de repente. Un hombre que dice la palabra que es semejante a Dios, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es Cristo Jesús. Ahora, Josué, ¿qué pasó con el cuervo? Hemos leído que estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron de la tierra. Las aguas se secaron cuando Jesús, en la cruz, en un solo día terminó con el pecado y al tercer día, cuando resucitó, terminó con la muerte. Ahí destruyó las armas del diablo. Jesús venció al mundo y al diablo y quitó las aguas, quitó el pecado, quitó la iniquidad. Jesús le quitó el reino de los hombres al príncipe de este mundo y lo echó fuera. Así que el cuervo estuvo yendo y subiendo al cielo hasta que las aguas se retiraron y no pudo regresar más. ¿Está viendo el paralelismo? Después de recibir a la paloma con la rama de olivo en el pico, dice la Biblia que Noé esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más. Ahora vamos a la tercera vez, ¿no? O sea, Noé la vuelve a recibir con la hoja de olivo en el pico, espera otros 7 días y entonces la vuelve a enviar. ¿Y qué pasó con la paloma? Que ya no volvió más a él. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué si Noé entendió que ya la tierra se secó, esperó 7 días? Porque cuando la paloma vino con la hoja de olivo en el pico, Noé entendió que la tierra ya estaba seca. ¿Por qué espera 7 días? Y vuelve a enviar la paloma. Mira lo que dice Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre
y os dará otro consolador para que esté con vosotros un tiempo. No, ¿para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, di conmigo la paloma, el cual el mundo, di conmigo las aguas, no pueden recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Wow. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera el Consolador, si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Por eso espero un rato para volver a enviarlo otra vez. ¿Lo estás viendo? Jesús también dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Y esta palabra se ha cumplido fielmente porque Jesucristo viene a nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, la paloma bajó por tercera vez, ¿cuándo? En el día de Pentecostés. Dice que estaban todos juntos orando y dice que de momento vino un estruendo como de un viento recio fuerte que soplaba y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces dice la palabra, aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué hizo? El Espíritu. Asentándose. ¿Revoloteó? No. Reposó sobre cada uno de ellos. Aleluya. Es tremendo esto, ¿verdad? Aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Quiere decir que la paloma volvió y vio que había un lugar donde no había agua. Digo conmigo, la iglesia. Y todo lo que veía eran olivos. Olivos verdes que permanecen en la casa del Señor, como dice el Salmo 52:8. Y por eso no volvió al cielo. Por eso no vuelve al arca. Sino que hemos leído que se asentó. Repasamos. La primera vez vino y no pudo posar. ¿Por qué? Porque todo era un caos. La tierra estaba llena de agua, de tinieblas y desordenada. La segunda vez encontró a Cristo y se posó sobre él, y Cristo preparó un pueblo, un plantío de olivos, y le dijo a la paloma, lleva testimonio al cielo de la reconciliación, testifica que existe un lugar en donde puedes morar y permanecer. Iglesia. Cuando Cristo ascendió al cielo y la paloma se llevó en el pico la hoja de olivo, esperaron un poquito más. Un poco más, dijo Jesús a sus discípulos en Juan y en Hechos. Y en el tiempo perfecto que viene simbolizado por el número 7, los 7 días que Noé esperó antes de enviar la paloma otra vez, bajó el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Y han pasado 21 siglos de ese glorioso día y la paloma no se ha ido. La paloma sigue estando. Ni se va a ir, sino que va a permanecer con nosotros y en nosotros. Por eso cuando vienen todos estos movimientos raros, todas estas teologías raras que dicen que el Espíritu Santo se retiró de la iglesia y que el Espíritu Santo solamente permaneció en el tiempo de los apóstoles, yo digo que eso no es cierto. Porque la promesa dice que estará con nosotros para siempre, hasta el fin. ¡Aleluya! El deseo de Dios es morar con su pueblo, permanecer en nosotros. En su último viaje, la paloma vino sobre la iglesia, asentándose sobre cada uno de sus miembros. Dile al que tienes al lado, la paloma está sobre ti, está en ti. ¿Y sabes qué? A la paloma le gustó tanto y se puso tan contenta que decidió quedarse aquí abajo, en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasó cuando Noé vio que la paloma no volvía? Mira lo que dice Génesis 8:13, 15 y 16. O sea, Noé ve que la paloma no regresa y dice, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Tú imagínate esto, ¿no? Porque desde Pentecostés hasta aquí han pasado 21 siglos. Y en el cielo yo creo que se preguntan, oye, está el Padre y el Hijo están diciendo, ¿qué pasa con la paloma? Que no regresa.
¿Sabes lo que va a pasar? Un día, y no muy lejano, el padre le va a decir al hijo, vamos para abajo. ¡Descendamos! Vamos con la paloma. ¡Aleluya! Dice Apocalipsis 21:2, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En otras palabras, la paloma es el Espíritu Santo que bajó del cielo hace 21 siglos. Y el Padre está inquieto, como estaba Noé, cuando esperaba la paloma. Noé, al ver que no venía, quitó la cubierta del arca y miró y vio que la tierra estaba seca. Dios le dijo, baja. Entonces Noé salió del arca y todos los que estaban con él en el arca salieron también. Y yo te digo, hermano, muy pronto Jesús y el Padre vendrán a acompañar a la paloma. Amén. Para estar con nosotros para siempre. Y al cuervo lo sacaron de allá arriba del arca y tampoco aquí abajo lo queremos. Por eso está de allí para acá. Porque no hay lugar para él. En cambio la paloma sí tiene lugar. Mira el que tienes al lado. Tú eres el lugar donde la paloma reposa. Amén. Recibiste el Espíritu Santo una vez y para siempre. Y no se va a ir de ti, aleluya. Cuando Cristo venga, entonces estará en nosotros en toda su plenitud. Así lo dice Juan en Apocalipsis. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa tierra esta vez sin agua. Escucha. Porque fíjate, mira lo que dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Di conmigo, sin agua. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar, ¿qué es el mar? Agua. El mar ya no existía más. ¿Recordáis de dónde salían las bestias? Del mar, ¿verdad? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Así como Noé con su familia descendió del Ararat. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, la morada de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Y fíjate, el verso 27 del capítulo 21 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Ninguna cosa inmunda, o sea, las aguas no entrarán. Amén. Muy pronto, hermanos, cuando el tiempo se cumpla, el arca del cielo será abierta. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vendrá el Señor Jesucristo con sus millares de santos y viene el trono de Dios con nosotros porque la paloma no regresa, se queda con nosotros. Y el tabernáculo de Dios se establecerá con nosotros para siempre. Yo me gozo, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque podemos ver la belleza de las Escrituras. ¿Te estás dando cuenta? Vemos cómo las verdades reveladas en el Nuevo Testamento en tipos y símbolos, están en tipos y en símbolos en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta o no? Por eso podemos aseverar que desde el día de Pentecostés el Espíritu que vino sobre la iglesia encontró morada y se asentó y permanecerá hasta el final de los tiempos. La paloma no se asienta en agua, sino en olivos. Y tú y yo somos un olivo, amén. Dios hizo pasar un viento sobre tu tierra, símbolo del Espíritu Santo que nos lleva a la verdad. ¿Para qué? Para que las aguas se secaran en nuestra vida. Ahora tú y yo tenemos que cuidar que no haya agua en nuestra vida, que no haya agua sobre nuestras cabezas, que no haya ninguna cosa inmunda, sino que seamos olivos verdes en la casa de Dios. Amén. El Espíritu Santo vino a permanecer en nosotros para llenarnos de Él y ser todo en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere ser todo en nuestra vida. El Señor quiere estar en nuestros corazones, quiere estar en nuestra mirada, quiere estar en nuestras manos, quiere estar en nuestra frente, quiere estar en la puerta de entrada de nuestras casas, quiere estar en nuestros hijos, en todo lo que es nuestro y en todo lo que somos. Amén. Quiere que le recordemos por siempre. Por eso nos llena de memoriales constantemente por todas partes, para que con nuestros ojos veamos, con nuestra mente le pensemos, con nuestro corazón le amemos y nuestro hogar sea un lugar de alabanza. Y cuando salgamos de casa cada día, salgamos a vivir su palabra. Amén, ponte de pie, gloria a Dios. Amén.
Gracias, Señor, por tu palabra. Es hermosa. Te damos gloria a ti, Señor. Hoy hemos visto cómo a través del Antiguo Testamento tú nos diste un símbolo de lo que se cumplió en Cristo Jesús. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí. Estamos en la era del Espíritu. Tu Espíritu Santo está aquí, la paloma está aquí, está reposando sobre tu iglesia, Señor. Por eso no queremos que haya agua en nuestra vida, Señor. Para que esa paloma bendita pueda posarse sobre nuestra vida, dándonos el poder, la unción, Señor. Dándonos la guía, el denuedo, Señor, para llevar a cabo tus obras, Padre. En el nombre de Jesús te doy gloria. Amén y amén. Dios te bendiga. Aleluya.